el carnet, por favor, chicos, a partir de este momento. Ok, como les mencionaba, para hoy corresponde iniciar lo que es el tema de integración. Ok. Bueno, chicos, vean, tenemos que entender el método de integración como el proceso inverso de la derivada. Entonces, por ejemplo, veámoslo de esta manera. Si ustedes tenían una función f de x cualquiera como x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado ustedes la aplicaban y era la regla de una potencia que quedaba 2x. Bueno, resulta que ahora nosotros podemos tomar el resultado de la derivada y la vamos a integrar. De aquí en adelante, cuando vamos a integrar, vamos a utilizar este signo de acá. Ok, ¿qué quiere decir entonces la integral de la función 2x de x? Lo que estamos haciendo es devolviendo el proceso. Por eso es que se dice que la integral, como un método, se puede ver como la integral o también se le llama antiderivada. Es decir, la integral lo que les permite conocer es la función que estaba antes de derivarla, ¿verdad? Antiderivada. Entonces, por ejemplo, si yo vengo e integro la función 2x de x, resulta que la integral es x al cuadrado más una constante. Ahora, ¿por qué una constante? Porque si yo vengo y sumo un valor cualquiera, una constante cualquiera, a esta función, por ejemplo aquí el 3, o pueden colocar cualquier constante positiva o negativa, la derivada de esta función sigue siendo ¿quién? 2x. Entonces, si nosotros derivamos esta función, les va a quedar 2x más 0. A la hora de integrar, tenemos que integrar es el resultado de ¿quién? De la derivada. Entonces, si integramos 2x de x, el resultado que me va a quedar, x al cuadrado más una constante. ¿Y cuál constante? Cualquier constante que nosotros tengamos por ahí. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser pi, puede ser Euler, cualquiera que sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan con esto, chicos? Que la integral no es más que devolvernos al proceso de la derivada. Es decir, que a nosotros nos van a dar una función ya derivada y la integral es buscar la función que estaba antes de derivar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos la función logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x, ¿quién era? 1 entre x. Entonces, si yo vengo y calculo la integral de 1 entre x de x, no es más que decir, bueno, ¿cuál era la función que yo derivaba y que me daba 1 entre x? Era logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Por lo tanto, de aquí en adelante las integrales va a ser eso, que ustedes devuelvan el proceso de la derivación para poder encontrar la función que estaba previo a, ¿verdad? Se le llama integral, se le llama primitiva o antiderivada. Cualquiera de esos tres nombres ustedes los pueden ubicar en textos o en las guías que vamos a trabajar aquí en el curso. Entonces, recordemos que de aquí en adelante, cuando tenemos este signo, es que hay que integrarlo. Y cuando hace mención al de x, lo que me está en este caso es, bueno, eso se le llama el lo que está haciendo en este caso es dando referencia con respecto a qué variable es la que estamos integrando, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tenían la función f de x igual a e a la x, la derivada de Euler a la x es e a la x. Por lo tanto, la integral de e a la x respecto a x es ¿quién? E a la x más una constante. Y de aquí en adelante es regla que cuando ustedes calculen la integral de una función siempre sumen una constante. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar la constante va a dar 0. Entonces, cuando estemos sumando la constante, quiere decir que si nosotros derivamos esta función, siempre nos da este resultado, ¿verdad? Y esa es una de las pruebas que ustedes pueden aplicar para poder verificar si efectivamente, ¿verdad? Lo que ustedes están aplicando a la integral está bien. ¿Cómo lo hacen? Derivan esta función y esta función les tiene que quedar el resultado que estaba aquí, es decir, la función que está en el integrando, ¿verdad? Eso se llama el integrando y eso se llama el diferencial de x. Es con respecto a qué variable estamos integrando, ¿verdad? Entonces, toda integral lleva esa estructura. Y recuerden, el resultado de toda integral suma una constante. Entonces, si ya nosotros nos devolvemos y vamos al concepto básico, ok, como les decía acá, la integración tiene dos conceptos o dos interpretaciones. Ya vista como un proceso inverso de la diferenciación, es decir, de la parte de derivadas, o como un método para determinar el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque muchos de los que estudiaron el problema en su época lo que dijeron fue, ok, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el área debajo de una curva? Lo que hicieron fue venir y determinar
el área bajo la curva con una cantidad de rectángulos. Lo que hicieron fue muchos rectángulos, calculaban el área de cada rectángulo y al final calculaban un límite que era el concepto de ¿quién? De integración. Cuando lleguemos a la parte de integral definida se los explico con más detalle. Pero por ahora vamos a ver la integral como el proceso inverso de la derivada, que es lo que dice acá. Entonces, de aquí en adelante, chicos, la integral indefinida, así se le llama cuando la tenemos de esta manera, se le llama la integral de una función de x, pero es indefinida porque no tiene límites de integración. Si aquí tuviera dos valores, un intervalo en el cual estamos integrando, se le llama integral definida, ¿verdad? Pero por el momento se le llama la integral indefinida o también se le llama primitiva o antiderivada. ¿Qué es en el fondo la integral de una función f de x? Es otra función f de x más una constante. ¿Por qué? Porque resulta que este resultado que ustedes encuentran en la integral es la función que estaba previo a derivarlo, ¿verdad? Y le sumamos una constante por el detalle que les decía, que siempre que sumamos la constante, la derivada de una constante es 0. Entonces no le va a hacer cambios a la integral que tenemos acá. Desde aquí en adelante, el f de x es el resultado de la integral con respecto a x, de la función f de x. Dx se le llama, en este caso, bueno, el de x lo que va a indicar es la variable con respecto a cuál estamos derivando, y el c es la constante real, y en todo resultado de una integral indefinida se suma la constante, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, si ustedes tienen una función f y f mayúscula, son funciones reales, de manera que la derivada de f siempre es f minúscula, se dice que f de x es la antiderivada o primitiva de la función f de x, y se va a representar de esta manera, f de x más c, donde c es una constante. Por ejemplo, el que yo les acabo de indicar, si ustedes tienen la función 2x, resulta que la integral de 2x respecto a x es x al cuadrado más una constante. Y ahora, chicos, aquí es donde viene lo curioso, porque resulta que nosotros aquí podemos decir, bueno, si yo derivo x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, la integral de 2x sí es x al cuadrado, porque es la antiderivada de lo que estaba antes de derivar. Pero resulta que nosotros no podemos hacer esto a simple ojo, con algunas funciones que son elementales y básicas como esta de acá, sí. Pero si nosotros tenemos funciones que están con composición o funciones un poco más elevadas, no podemos llegar y calcular la integral así a simple ojo, sino que para poder calcular las integrales vamos a tener métodos de integración y algunas técnicas que nos van a servir para poder aplicarlo. Entonces, de aquí en adelante, chicos, tenemos que aprendernos las reglas básicas de integración. Así como habían reglas para derivar, también vamos a tener reglas para integrar. Ok, recordemos una situación, chicos. La integral es el proceso inverso de la derivada. Entonces, casi que las reglas se aplican a la inversa. Ok, por ejemplo, está la regla de la integral de una constante, como en este caso. Si k es una constante, como acá, la integral de una constante respecto a x siempre es la constante por x más una constante cualquiera, donde c es la constante que nosotros tenemos que sumar al final, ¿verdad? Luego está la regla de x a la n. Recordemos que esto viene siendo el proceso inverso. ¿Cuál era la derivada de x a la n? Recordemos que era bótele n y a x al exponente de x réstele 1. Si ya nosotros lo aplicamos como una integral, la integral de x a la n de x, como dice en el libro de acá, pero en el folletito que les acabo de subir, la integral de x a la n no es más que, ya no vamos a restarle a n 1, sino más bien le vamos a sumar. Y ya no lo multiplicamos por ese resultado, sino más bien lo vamos a dividir por ese resultado. Entonces, la integral de x a la n sería x a la n más 1 entre n más 1. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso sería tomar el exponente n, sumarle 1, y esto lo dividimos entre ese resultado y al final le sumamos la constante. Por ejemplo, hagámoslo con este de acá. Si yo tengo la integral, o veámoslo así, de x a la 3, mejor voy a colocar este de acá. ¿Cuál sería la integral de x a la 3 si x a la 3 tiene la forma de x a la n? Es nada más adaptarlo a esta regla. La integral de x a la n es, tome el n, súmele 1. Entonces les va a quedar x a la 3 más 1, 4.
y lo voy a dividir entre ese resultado n más 1, es decir, entre 4 y le sumo la constante. Y ya con eso está totalmente integrado. Así es la regla de x a la n, de una potencia. Ahora está la otra regla, que es la regla de una constante por una función. Si yo tengo una constante k multiplicando una función x a la n, recordemos que una constante por una función se mantiene la constante y se integra la función. Lo mismo que en la derivada, se mantiene la constante y se deriva la función. Pero como aquí estamos integrando es la integral de k, que es una constante, por x a la n. Ok, ¿cómo se integra? Se mantiene la constante k y se integra x a la n. ¿Y cómo se integra x a la n? Se le suma un 1 al exponente y se divide entre ese mismo resultado. Y recuerden que se le suma una constante. Por ejemplo, vean el ejemplo que viene aquí a la par. ¿Cuál es la integral de 5x a la 2? Se mantiene el 5 por ser constante. ¿Y cuál es la integral de x a la 2? A 2 le sumo 1, es x a la 3, y lo dividen entre 3. Es decir, en el fondo era 5 por x a la 3 entre 3, y ya simplificado es 5 tercios por x a la 3. Cuando ya resuelven la multiplicación y demás. También tenemos la regla de una suma y diferencia de funciones, es decir, la integral de una suma y la integral de una resta de funciones. Recordemos que la integral de una suma se puede ver como la suma de las integrales, es decir, si yo tengo la integral de f más g, es lo mismo que la integral de f más la integral de g. Y lo mismo si tengo una resta, la integral de f menos g es la integral de f menos la integral de g. Por ejemplo aquí, si yo tengo la integral de 7x a la 2 menos 8x a la 4, lo que hacemos es integrar 7x a la 2 y luego integramos 8x a la 4 y sumamos o restamos el resultado dependiendo de la operación que tenga. Entonces, veámoslo aquí, voy a hacerlo un momentito para que ustedes vean. Yo tengo la integral, como les decía, de 7x a la 2 menos 8x a la 4 de x. Si ya nosotros queremos integrar esta función, recuerden que la integral de una resta se puede ver como la resta de las integrales. Entonces sería la integral de 7x al cuadrado de x menos la integral de 8x a la 4 de x. Es decir, esta regla lo que les permite es venir y tomar la integral y separarla para cada función y calcular la integral por separado. Ok, recuerden que esta es la regla de una integral de una constante por una función. Se mantiene la constante y se integra la función. ¿Cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 entre 3. Y un detalle, chicos, ya cuando ustedes logran integrar, quitan el integrando. ¿Por qué? Porque en este caso el signo de integral, perdón, ya quiere decir que aquí estaba previo y aquí ya está integrado. Aquí es exactamente lo mismo. La integral de 8x a la 4, es decir, la integral de una constante por una función, se mantiene la constante y se integra la función. Y la integral de x a la 8 es x a la 5 sobre 5. Y al final, cuando ya integramos ambas funciones, sumamos una constante, ¿verdad? Que eso siempre se le tiene que sumar a una integral indefinida de este tipo. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Que recuerden que esto tiene que quedar simplificado. Debajo de estos números hay 1. Tenemos que multiplicar fracciones. Y se multiplican en línea recta. Entonces me va a quedar 7x a la 3 sobre 1 por 3, 3. Y 8x a la 5 sobre 5 más una constante. Y ese es el resultado de la integral original. De acuerdo a las reglas que ya nosotros hemos visto, que son las reglas de integración. Luego está la regla del logaritmo. Recordemos que la derivada del logaritmo natural de x era 1 entre x. Por lo tanto, la integral de 1 entre x es logaritmo natural. Solamente, chicos, que aquí va valor absoluto de x. Porque resulta que el logaritmo no admite valores negativos, solamente valores positivos. Entonces, por ahora, dejémoslo así, pero cuando lo vamos a calcular, la integral de 1 entre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y por último está la regla de la función exponencial. Recordemos que la derivada de Euler a la x es e a la x, como acá. Por lo tanto, la integral de e a la x es e a la x porque la derivada no le hace gran diferencia a su resultado. Es decir, va a ser exactamente lo mismo. Pero si nosotros teníamos la función a la x, esa es otra función exponencial, pero que la base es cualquier valor a mayor que 0 y diferente de 1. La integral de a la x es a la x entre el logaritmo natural de x.
¿verdad? Más una constante. Así es como lo vamos a calcular. Entonces, por ejemplo, acá, aquí vienen diferentes ejemplos. La integral de x a la 3 es tomar 3 y sumarle 1, entonces es x a la 4 entre 4. Lo mismo pasa cuando tenemos raíces. Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de la raíz quinta de x, lo primero que hacemos, como cuando derivábamos, es venir y decir, bueno, si estamos con una función que es un radical, como en este caso, antes de integrar tenemos que pasar la función de raíz a potencia. Si aquí raíz quinta de x, esto es lo mismo que x a la 1/5. Vean que no he integrado, lo único que hice fue convertir de raíz a potencia. Y una vez que ya está convertido de raíz a potencia, ya podemos venir y podemos integrar la función potencia. ¿Cuál es la integral de x a la 1/5? Es a 1/5 le sumo 1. Entonces, 1/5 más 1, 6/5. Y lo voy a dividir entre 6/5. Recuerden que lo que hace esto, en el fondo, es sumarle 1 al exponente y lo divide entre ese mismo resultado. Pero resulta que ese resultado tiene que quedar totalmente simplificado. Para eso tienen que recordar que debajo de la x hay un 1, para poder aplicar extremos y medios, porque me quedó fracción arriba, fracción abajo. Si yo lo simplifico, me estaría quedando x a la 6/5 por 5, 5x a la 6/5. Y 1 por 6, 6. Y le sumamos la constante. Esto siempre sucede cuando lo que estoy integrando es una potencia con exponente fraccionario. Si eso sucede, entonces integramos como ya sabemos. Recordemos que es tomar el exponente, le sumamos 1 y lo dividimos entre ese resultado. Para darlo simplificado, aplicamos extremos y medios y ya les va a quedar ese resultado final. Ok. Hay un método para hacer esto de forma sencilla, chicos, pero solo aplica cuando sea una raíz, es decir, cuando sea un exponente fraccionario. Vean que es exactamente la misma función que yo hice hace ratito. ¿Cuál es la integral de x a la 1/5? Es 1/5, le sumo 1, 6/5. Tengo que dividir entre 6/5, pero a la hora de hacer extremos y medios, no sé si ustedes observan que si aquí es 6/5, el que va a multiplicar es 5/6. Entonces voy a multiplicar por ese resultado directamente y ya con eso tenemos la integral. Eso se puede aplicar solamente si el que estoy integrando es una potencia con exponente fraccionario, ¿verdad? Como en este caso. Es decir, que si aquí me queda 6/5, lo voy a multiplicar por 5/6. Ya no lo divido, sino que lo multiplico con el inverso, ¿verdad? Multiplicativo. Y lo que hacemos es que ya el resultado queda así y ya se evitarían eso de hacer extremos y medios. Eso lo pueden hacer de forma inmediata, no hay ningún problema. Aunque si quieren hacerlo de esta manera, el método largo también lo pueden hacer, no pasa nada. Ahí. Okay. Bueno, como les decía acá, si tenemos una raíz, va a pasar exactamente lo mismo. Pasamos de raíz a potencia y listo. Ahora bien, chicos, vean, nosotros podemos llegar y aplicar este tipo de situaciones, es decir, la definición de integral a funciones o a problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, a funciones de la actividad económica. ¿Por qué? Porque recuerden que ya nosotros tenemos un concepto que es la parte marginal. Si yo tengo un costo marginal, la parte de ingreso marginal o utilidad marginal, recuerden que la parte del concepto marginal es el concepto ya derivado. Entonces, si yo tengo la derivada, yo me puedo devolver y encontrar el concepto con la integral, ¿verdad? Como les decía, ¿por qué? Porque si ya lo tengo derivado, a la hora de buscar la función original, es integre lo que está derivado y encuentra la función. Entonces, veámoslo acá. Dice, una función de costo marginal. Ven que aquí ya me dan el costo marginal. Recuerden que el costo marginal no es más que el costo derivado. El costo marginal viene dado por esa función. Entonces sería costo marginal respecto a la variable x sería 3x al cuadrado más 8x más 4. Esa es la función costo marginal. Y el costo fijo es de $6. Entonces sería costo fijo es de $6. Determine la función del costo total correspondiente. Ok. Del costo marginal me piden el costo total. Okay, muy bien. Resulta, chicos, que recuerden que el costo total
está determinado por costos fijos más costos variables. Si a mí lo que me están dando acá es el costo marginal, lo que me están dando es la derivada del costo total. Es decir, esta es la derivada del costo total. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el costo total si lo que tengo es la derivada del costo total? Si ya tenemos un concepto previo. Ok, lo que hacemos en este caso es que para encontrar el costo total tomamos el costo marginal y lo vamos a integrar. Entonces voy a tomar la función costo marginal, que es toda esta función, y la voy a integrar respecto a x. Resulta que los costos fijos vienen siendo que una constante. Si nosotros lo sumamos aquí, esa constante va a dar 0, ¿verdad? A la hora de derivarlo. Por lo tanto, este costo fijo no está en el costo marginal. Tendríamos que sumarlo cuando estemos calculando el costo total. Entonces, si nosotros venimos y tomamos la integral de esta función, ya podríamos llegar y encontrar el costo total. Recordemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Eso quiere decir que yo puedo integrar término a término y eso ya me va a dar el resultado final. Ok, ¿cuál es la integral de 3x a la 2? Recuerden que cuando es una constante por una función, se mantiene la constante y se integra la función. Y la integral de x a la 2 es x a la 3 entre 3. ¿Cuál es la integral de 8x? Se mantiene la constante 8 y se integra x. Aquí hay un 1. La integral de x a la 1 es, súmele 1, va a quedar x a la 2 y lo divido entre 2. ¿Y cuál es la integral de una constante? La integral de una constante es la constante por x y le sumamos la constante final. Ya cuando integramos todos los términos de la función, ya podemos llegar y decir que esta es la función costo total, pero le falta sumarle ¿qué? En este caso le falta sumar el costo fijo, porque si hubiéramos sumado el costo fijo, aquí hubiera desaparecido porque la derivada de una función fija va a ser 0. Entonces, si ya nosotros lo queremos resumir, ¿quién sería la función costo total en términos de x? Simplificado sería de esta manera. Este 3 con este 3 se cancela, entonces les queda x a la 3. 8 entre 2 les va a quedar 4x al cuadrado. Más 4x y le sumo la constante. Pero ¿cuál es la constante que tenemos que sumar para este ejemplo? Como la definición de costos totales es costos fijos más costos variables, ese es el costo variable. El costo fijo ya me lo están dando, que es de ¿cuánto? De 6. Entonces le voy a sumar 6, que es la constante de la cual me estaban hablando acá. Por lo tanto, esta función que ya nosotros obtuvimos del costo de derivar, perdón, de integrar el costo marginal, es el costo total sumándole los costos fijos, que serían una constante. Y lo mismo aplicaría si me estuvieran dando el ingreso marginal. Si me hubieran dado el ingreso marginal y me piden el ingreso total, tengo que tomar el ingreso marginal, lo integramos y ya obtenemos la función total. Que es así como quedaría el resultado. Ya eso sí, ordenado de mayor a menor, según el exponente. Ok. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos de esta parte de integrales. Y después vemos un poquito lo que son problemas o problemas con situación inicial. Ok, muy bien. Chicos, no sé si tienen dudas, por favor pregunten. Es muy importante que les quede bastante claro. Bueno, resulta que a mí me están pidiendo calcular esta integral. Vean, chicos, sí tiene que quedar algo muy claro. Las reglas básicas de integración son estas, las que hemos visto hasta ahorita. Solamente estas reglas son las que tenemos que aplicar para calcular integrales. Resulta que si ustedes tienen operaciones, solo existe la regla para integrar una suma o una resta de funciones. Nosotros no tenemos regla para poder encontrar la integral de un cociente, ni tampoco la integral de un producto. Si viene como un cociente o como un producto, lo que tendríamos que hacer en este caso es venir y aplicar una técnica, de manera que la función que yo necesito es o una integral de una suma o la integral de una resta.
pero no la integral de un cociente o un producto, porque esos resultados aún no los hemos visto. Para poder calcular un cociente o un producto existen los métodos, que son los que vamos a ver más adelante. Okay. Para encontrar esta integral, nosotros vamos a hacer lo siguiente, chicos. Bien. Si yo tengo un polinomio entre un monomio, nosotros podemos aplicar una ley de potencias que dice lo siguiente. Dejen el monomio que está arriba, lo único que hago es pasar este término de raíz a potencia. Recuerden que si es la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. Y este x a la 2 lo puedo ver como, en este caso, x a la menos 2. Okay. ¿Por qué? Porque hay una ley de potencias que dice que si yo tengo aquí un exponente, una potencia dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar, pero lo que hacemos es cambiarle el signo al exponente. Y con eso paso a ser un cociente a un producto. Ok, ya cuando tengo un producto, tampoco hay regla para poder calcular un producto. Es decir, yo nada más tengo que tener sumas y restas, no puedo tener cociente ni producto porque no puedo calcularlo de forma directa. Lo que haríamos es venir y resolver la multiplicación antes de integrar. Entonces me estaría quedando de la siguiente manera. 3x a la 4 por x a la menos 2. Entonces me estaría quedando x a la 4 por x a la menos 2. Recuerden que cuando estoy multiplicando potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. A 4 le sumo 2 negativo, me está quedando x a la 2. Menos 4x a la 2 por x a la menos 2, me daría 4x a la 2 por x a la menos 2, se cancelan las x y me queda 1. Porque se restan los exponentes. A 2 le quito 2, 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. Que sería 4 por 1, 4. Más x a la 1 medio por x a la menos 2, se conserva la base y se suman los exponentes. A 1 medio le sumo 2 negativo, me estaría quedando menos 3 medios de x. Okay. Ya cuando ustedes resolvieron las multiplicaciones, en este caso, lo que hacemos es venir y poder integrar término a término. ¿Por qué, chicos? Porque ya no hay cociente, ya no hay producto. Ok, como ya solo me quedó la integral de sumas y restas, cuando ya me queda la integral de sumas y restas, ahí sí puedo llegar e integrar término a término. Antes no, porque no tenemos reglas para poder hacer esto. Entonces venimos e integramos cada término por separado. Ok, ¿cuál es la integral de 3x a la 2? Se conserva el 3, y la integral de x a la 2 sería x a la 3 entre 3. Recuerden que se le suma 1 al exponente y se divide entre ese resultado. La integral de una constante es la constante por x. Y la integral de x a la menos 3 medios es, le sumo 1 a menos 3 medios. Sería x a la menos 3 medios más 1, me va a quedar menos 1 medio. Recuerden que cuando aquí les queda fracción, pueden dividir entre la fracción y luego hacer extremos y medios. Pero para evitar eso, también pueden decir, bueno, si aquí me quedó x a la menos 1 medio, le doy vuelta. Entonces me va a quedar 2 sobre menos 1, es decir, menos 2. El 1 aquí no hace falta que lo coloque. Espera, si quiere lo quitamos de una vez. Entonces aquí me queda menos 1 medio, le doy vuelta, me va a quedar 2 sobre 1 y si aquí era negativo, se conserva negativo. Y lo que hacemos al final es llegar y simplificar el resultado. Entonces me va a quedar así. 3 entre 3 se cancela, entonces les va a quedar x a la 3. Menos 4x, y aquí me va a quedar menos 2x a la menos 1 medio. Esto simplificado ya puede verse así. X a la 1 medio. ¿Por qué, chicos? Porque uno lo que hace es venir y pasar. Si me quedó exponente negativo, lo convierto, lo paso para abajo y ya con eso pasa exponente positivo. Y otra cosa, también puede verse de esta manera. Puede verse como x a la 3 menos 4x menos 2. Y x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x. Y ya con eso el resultado ya estaría totalmente simplificado. Ahí ya el resultado estaría sin exponente negativo y todo exponente fraccionario es un radical. Entonces ya está convertido en radical. Les digo esto porque no les van a dar la respuesta más simple, les van a pedir la respuesta ya simplificada. Y puede ser que en un quiz, en selección única, la respuesta venga en forma de raíz y ustedes estén buscando una fraccionaria, ¿verdad? Es decir, son equivalentes, pero ya posiblemente les pongan la respuesta
simplificada.